2 de la tarde en punto. Impresionante la puntualidad de este jueves. Le damos un recreo a las canciones, a la música y la invitamos a la señorita conversación a participar de este momento de La Única Fórmula. Vamos a hablar como cada jueves con nuestro cinéfilo y filósofo. Estoy buscando un juego de palabras que todavía no me sale. En algún momento lo voy a encontrar. Augusto Ricardo, tallerista de cine y filosofía, realizador audiovisual y además amigo de Radio Única. Hola Augusto, buenas tardes. ¿Cómo andás? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Te extrañamos la semana pasada, ¿eh? Sí, no pude. Tuve una cuestión familiar. Sí. Sí. ¿Cómo le dicen? Un imponderable, no sé cómo le dicen. Esas cosas que no las puedes planificar, que no las puedes prever, que te suceden. Exactamente. Bueno, ¿qué va a ser? Y aquí está este jueves, el día de su cumpleaños. Lo voy a decir porque uno diría, el día de mi cumpleaños no hago nada, déjense de joder. Y sin embargo, el compromiso del tipo lo trajo hasta aquí. Ya se está tomando unos buenos mates, que sería como mi regalo de cumpleaños. No espere más que eso. Y con la propuesta de hablar de un señor muy interesante de la filosofía contemporánea. Sí, bueno, la idea ahora, viste que esta columna la estábamos manejando un poco con lo que yo venía viendo, lo que yo venía leyendo. Vamos a ver si podemos hacer algo un poquito más serio. Ok. Y comenzar una suerte de ciclo de pequeños micros en la cual vamos a desarrollar un poco la obra y la figura de Albert Camus, que es un filósofo francés, también, bueno, novelista, periodista, cuentista. Bueno, entonces la idea va a ser, no van a ser todos seguidos, pero irme echando cada un par de columnas, una columna dedicada a algún aspecto de su obra. Bien. Siempre vinculado, por supuesto, a algún director o directora de cine. Bien. Vamos a ir viendo si podemos hacer ese ejercicio, si nos sale un poquito más. Bien. La idea sería de hoy, si a vos te parece, hacer una pequeña introducción contextual, fácil, a lo que es el existencialismo y a lo que es la figura propia de Albert Camus dentro de esa corriente existencial. Ok. Y si te parece, al final, vamos a ver si nos da el tiempo bien, voy a leer algunas cosas. Bueno, a ver me parece cómo muy sale bien. esto de leer por radio. Me encanta que lean por radio. Se hace cada tanto, encontrás algún muchacho medio loco que lo hace. Así que vamos a ver si sos vos en este caso. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué sabes de Albert Camus? Albert Camus. Sé que aparece en un capítulo de Merlí. Ajá, es cierto. Sí. En donde se habla un poco de que el señor Camus dice que la vida no tiene ningún sentido, pero que sin embargo vale la pena vivirla. Algo así era lo que le enseñaba el profe de filosofía a los chicos de la secundaria en Cataluña. Está muy bien. Coño. Algo de eso hay, sí, exactamente. Simplificado a nivel serie popular de Netflix, ¿no? Está, pero igual está bien porque algo de eso hay. Por ahí no es la figura completa, pero dicho así tampoco es incorrecto. Para entender algunas cositas de quién es Camus, que es un filósofo francés que empieza a escribir en los años 40, desarrolla su obra más o menos a fines de los años 30, 40 y 50, muere joven, muere en un accidente de auto, fue contemporáneo de alguna manera de la Primera Guerra Mundial, si bien era todavía un bebé, y sí contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial, y de muchos eventos y muchas cosas importantes que ocurrieron en el siglo XX. Para entender algunas cuestiones de él, siempre hay que hacer un poco de contexto. ¿Viste? En general, cuando se habla de Albert Camus, se lo considera un filósofo o un pensador existencialista. Que es una palabra que solemos encontrar a veces, ¿no? Sí. El existencialismo, sobre todo el existencialismo francés. Claro. Ahora bien, lo que se conoce como existencialismo francés es una corriente que surge en los años fines de los años 30, justamente 40, 50, la figura más famosa, más reconocida es Sartre, Jean-Paul Sartre, que es quizá el más famoso, el más conocido, quizá también, gracias a sus aportes filosóficos, el más importante también. Pero si uno se pone fino y empieza a hilar fino, uno puede ya rastrear algunos principios del existencialismo mucho para atrás. Ajá. Por ejemplo, en un filósofo como René Descartes. El famoso Descartes, ¿no? El famoso como 500 años atrás. Claro, el famoso pienso, luego existo. Sí. ¿No? Bueno, es quizá también un antecedente, una piedra angular de lo que va a ser el existencialismo. Okay. ¿Por qué? Porque ¿cuál es una de las cuestiones básicas del existencialismo? Bueno, es la pregunta por el individuo. Es dejar de
pensar y de crear categorías de pensamiento abstractas que intentan explicar la totalidad de las cosas, para centrarse más específicamente, bueno, en qué es el individuo, qué piensa un individuo, cómo vive un individuo. Es la pregunta por el individuo singular. Por eso las preguntas en torno a las que va a girar el existencialismo va a ser justamente qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene la muerte, qué es la muerte, qué es existir, qué es desear, qué es amar, ¿no? Todas preguntas que tienen que ver con lo concreto de la existencia singular de cada uno, de la vida cotidiana. No se va a estar preguntando, bueno, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? Claro. Lo van a preguntar también, pero en segundo orden. Ok. Por eso en un momento se puede llegar a hablar de la moda del existencialismo allá por los años 50. ¿Por qué una moda? Tan moda como puede llegar a ser una filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque como eran todas preguntas... Fiestas existencialistas y todo, no saben la joda que era ese momento. ¿Por qué? Porque justamente muchas personas que quizás no leían filosofía y no se podían leer a Hegel, claro, o a Platón, Aristóteles o Santo Tomás, digo, de repente se ponían a leer a estos filósofos porque tenían que ver con su existencia más directa. Claro. Digo, vos te pones a leer Aristóteles, te pones a leer Santo Tomás, encontrás sí algunas cosas interesantes para pensar tu vida cotidiana, pero la verdad es que la mayoría de las cosas son de otro orden, digo, ¿no? Orden del pensamiento, preguntas sobre Dios, sobre esto, sobre aquello, que no tiene que ver directamente con la vida cotidiana, casi. Con lo que a vos te puede llegar a estar pasando. Claro. Si no tienes un interés intelectual ahí, difícilmente encuentres algo que tenga que ver con tu sensibilidad. Claro. Que es quizá lo que tuvo el existencialismo. No solo una cuestión teórica de contenido, sino una cuestión sensible. Claro. Tenía que ver con lo que a la gente le estaba ocurriendo. Claro. Digo, cuando vos preguntás qué sentido tiene la muerte en un contexto que es la Segunda Guerra Mundial, con millones y millones y millones de muertes, te empezás a preguntar, bueno, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Qué está pasando en esta sociedad que instrumentaliza y administra la muerte? Porque sí, bueno, es cierto, la muerte es algo que nos ocurre, nos pasa, todos nos vamos a morir. Pero bueno, también hay algo más acá. Porque si estamos mandándonos a la guerra, si estamos haciendo campos de concentración, si estamos haciendo todo eso, evidentemente no es un simple hecho morirse. Claro. Hay toda una cuestión que tenemos que desentrañar, investigar, pensar. Entonces, el existencialismo viene como a poner al individuo como protagonista de la escena. Ya no qué sentido tiene la historia, no qué es la verdad, sino el individuo, qué siente, qué piensa. Y en ese sentido Descartes es muy interesante porque cuando Descartes dice pienso, luego existo, por decirte la gran frase, cogito ergo la gran sum, remera. Justamente, ¿qué está haciendo? A diferencia de lo que se hacía en filosofía antes. Cuando vos te pones a leer a Aristóteles, por ejemplo, o te pones a leer, bueno, lo que es la filosofía escolástica, medieval, o algunos latinos, o en general, digo, cuando uno lee filosofía, incluso hoy, todavía, uno no ve la primera persona. Claro. El filósofo no dice yo esto, yo aquello, yo la. En general hablan del mundo y se corren de ser los que están hablando del mundo. Exactamente, ¿verdad? Eso va a decir Nietzsche después. La filosofía parecería que son todas cabezas pensantes. Claro. Y no cuerpos. Cerebros que flotan. Cerebros que flotan, exactamente. Entonces, ¿qué hace Descartes en este gesto? Dice, bueno, yo pienso, yo voy a hablar de mi experiencia y desde mi posición y de esto. Después él va a instrumentalizar un método, digo, no es Descartes un existencialista. Pero sí hay en este primer gesto, un primer gesto de posicionar al individuo frente a la idea de un sistema que explicaría todo. Claro. Después avanzamos un poco en el tiempo. El gran precursor, esto ya lo dicen los propios existencialistas, el propio Sartre, Heidegger, etc., van a hablar de un filósofo que a mí me gusta mucho, y lo sabés, y quien me conozca lo sabe, que es un filósofo que, si bien es europeo, podemos decir que está como en la periferia de la órbita filosófica. Porque cuando uno dice, bueno, filosofía, Francia y Alemania. Francia, Alemania, Inglaterra, puedes decir. Pero porque Marx se fue a vivir allá, si no, no. No, Inglaterra tiene muy buenos autores. Perdón, ingleses. Pues quizá en la antigüedad uno puede pensar Grecia, Italia, ¿no? O sea, el Mediterráneo. Sí. Siempre dentro de lo que es Occidente, ¿no? Bueno, van a vindicar a un filósofo danés. Es decir,
Dinamarca, ¿verdad? Claro. Que si bien podemos decir, bueno, es primer mundo y tiene todas las características europeas, dentro de lo que es la órbita de la filosofía, del pensamiento, Sí, ocupa una periferia. Que es justamente un filósofo que se llama Soren Kierkegaard. Ajá, Que se bien. pronuncia en danés Kierkegaard o algo así, yo no soy muy bueno. Mi danés no es lo mejor. Qué idioma difícil, ¿eh? Difícil, Por eso no sí, les dan bola en difícil. la filosofía, porque escriben difícil. Exactamente. Cuando vos escribís en inglés, en francés, en Claro. alemán, son lenguas más, o sea, más comunes, entre comillas, incluso el español, digo, ¿no? Claro. En cambio el danés es difícil encontrar a alguien que hable Ujú. danés. Eso antes estaba solucionado porque los filósofos escribían en latín. Claro, siempre en latín. Hasta que después se dieron cuenta de que nadie los leía en latín. Exactamente. Solo se leían ellos mismos. Bueno, Descartes es un precursor en querer escribir en francés, Ah, mira. por ejemplo. Bien Descartes, ¿eh? Justamente pensando, yo quiero que me lea más gente. Claro. No quiero que esto sea un conocimiento solo para los doctos, los sabios, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿qué va a hacer Kierkegaard? A ver. Kierkegaard se va a oponer a un filósofo que se llama Hegel. Hegel es conocido, vos lo sabrás, por el famoso concepto de dialéctica. Exactamente. ¿No? La idea de que toda la historia es el desarrollo, ¿no? De un gran espíritu, ¿no? Que se va desarrollando de acuerdo a una tesis, una antítesis Ujú. y una síntesis. Esto dicho en términos súper esquemáticos. Entonces, ¿no? La historia es esto, son estas las fuerzas, no importa qué ocurra, cómo ocurra, dónde ocurra, siempre ocurre este proceso. Claro. ¿Verdad? Eso se puede aplicar a lo macro, a lo micro. Bueno, ¿qué va a preguntar Kierkegaard? Bueno, ¿y qué lugar ocupa el individuo ahí? Digo, si esa dialéctica existe, si la historia, si todo se desarrolla así, ¿cuál es el sentido de mi elección? Si independientemente de lo que elija yo, Ujú. en la historia va a pasar tal cosa. Es un grito el de Kierkegaard. Claro. ¿Viste? Me ahoga este sistema. Este sistema me ahoga esta explicación total y racional del mundo, que es un poco la pretensión de Hegel, Ujú. ubicar la razón. Por eso el desarrollo de la historia no es más que el desarrollo de la razón. Ujú. Ahoga el individuo, Claro. ahoga la libertad, ahoga la decisión. Entonces son dos conceptos fundamentales: decisión, elección, y libertad. Son dos conceptos fundamentales para lo que va a ser el existencialismo. Ujú. Porque justamente Kierkegaard va a hacer hincapié en la elección, en la idea de que a mí la historia no me puede dar el sentido de mi vida. La historia me servirá para entender el sentido de la historia, pero la vida, mi vida particular, personal, chiquita, Ujú. tiene que tener un sentido que solo le puedo dar yo. Ninguna teoría, ninguna explicación, ninguna razón. Porque la razón me ayuda, pero hay una parte que la razón no puede explicar de mis decisiones. Por eso Kierkegaard va a hacer mucho hincapié en el sentido de la elección. De hecho, su primer libro se va a llamar O lo uno o lo otro. Ah, mira. Esto o aquello. Acá se lo tradujo malamente como la alternativa, la elección. Ok. Que da con el sentido de lo que quiere decir, pero literalmente Kierkegaard está diciendo o lo uno o lo otro, o esto o aquello. Es decir, hay que decidir. Y justamente es en la decisión donde uno verdaderamente se enfrenta consigo mismo, donde uno aprende. Uno no puede decir, yo no puedo esperar racionalmente primero aprender todo y después actuar. Llega un punto que yo tengo que actuar para poder aprender y saber algo. Tengo que enfrentarme a mí mismo en la decisión. Ujú. Che, fíjate vos el ejemplo que te voy a poner. Digo, estoy hirviendo unos fideos, no sé cuánto tiempo llevan. Ujú. Los tenés que probar. O decir, Claro. bueno, lo paro acá y los como. Y me quedarán crudos o no. Si estoy todo el tiempo preguntando, che, esto va así, esto va así, esto va así, esto lleva este tiempo, bla, 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 verdaderamente no aprendo finalmente. Claro. Llega un punto que yo tengo que hacerlo, experimentar eso, para aprenderlo, para poder darle un sentido. Bien. Con un ejemplo un poco Sí, sí. elemental. Digo, llega un momento en que hay que decidir, dice Kierkegaard. Y en verdad todo es siempre decisión. No es que uno aprende, estudia, y llega a esta conclusión racional. Claro. Llega un punto en que uno decide y se tira la pileta por esa idea. Ujú. Por más que uno tenga toda esta seguidilla de argumentos racionales Claro. para indicar por qué decidió eso, por qué es mejor decidir eso. En verdad uno decide y la decisión implica siempre cierta pasión, cierta iniciativa, cierto salto de fe, como le llama él. Cierto salto de fe.
Porque justamente si no hay posibilidad de elección, no hay libertad. Y si yo puedo elegir, y con eso soy libre, significa justamente que yo no soy algo. Sino que justamente la gran definición del existencialismo es yo soy nada. No somos algo. Sino que lo que somos lo vamos construyendo a medida que hacemos y a medida que decidimos. Okay. No hay una estructura anterior, sea racional, sea religiosa, sea mística, que determine lo que yo soy y lo que tengo que hacer. Lo que yo soy y lo que tengo que hacer lo voy haciendo y siendo con mis elecciones. Porque yo soy libre. Porque yo soy ante todo libertad. Y la libertad es justamente una nada. No es un algo. Claro. Es una de las grandes definiciones del existencialismo. No pensar la libertad como un valor, como algo que uno tiene, sino como algo que uno es. Y ejerce. Claro. Entonces significa que está vacío uno. Uno es nada. Una nada vacía. Porque si yo ya soy algo, ya eso me determina. Claro. A esto, aquello. No, yo no soy nada. Yo soy mi destino. Tal cual, no hay nada que tenga que ver con un destino, con una determinación. Qué angustia, Richard. Bueno, otro de los grandes libros de Kierkegaard es justamente el concepto de la angustia. Bueno. Fíjate, donde él va un poco a desarrollar esta idea de decisión, elección, claro. Y cómo justamente eso nos angustia. A veces como que preferimos tener un destino ya marcado, una determinación, sea Dios quien lo determine, o sea el rey en las monarquías, y yo estoy a su merced y hago lo que él me diga. Porque en algún punto nos facilita tener que tomar decisiones todo el santo día. Y tener que decir, me equivoqué acá y voy a tener que volver a empezar. Esa es la angustia, ¿no? Exactamente. Para filósofos como Kierkegaard, o por ejemplo como Nietzsche, eso es justamente una forma de, como decía Morris, escaparse de uno mismo. Claro. Escaparse del hecho de que es uno el que está decidiendo. Que es cierto, digo, que somos afectados por las cosas, que sí, hay cosas que igualmente nos condicionan, pero nunca nos determinan. Si viene una persona y me hiere y me lastima, yo puedo elegir cómo vincularme con ese hecho. No es que yo digo, me enojo, le pego, reacciono. Bueno, eso vos lo decidiste hacer. Es cierto, estás condicionado, pero no estás nunca determinado. Okay. Y entonces hay que enfrentarse con esa angustia de que en verdad es uno el que decide todo el tiempo. Sartre va a extremarlo y a decir el tipo que está siendo torturado y decide cantar y revelar la posición de sus aliados, lo está eligiendo. Sartre se fue hasta el fondo. Se va al extremo, pero justamente para indicar eso, llega un momento que lo elige. Okay. Porque podría haber elegido morir. Claro. Sartre lo extrema, no sé si lo cree verdaderamente, pero lo extrema así para que uno piense que está bueno, efectivamente podemos elegir. Claro. Y que elijamos sobrevivir se debe a los valores que tenemos nosotros, nuestra cultura en relación a la vida, que hay que protegerla, que hay que valorarla, que es como algo bueno. Que hay que resguardarla. Que hay que ¿entendés? Entonces se debe a eso. Entonces está bien, uno va a entender al tipo que siendo torturado, pero no es que no haya decidido. Podía elegir. O sea que no existe la obligación. O sea, no hay nada nos obliga a nada. Exactamente, nada nos obliga a nada. Vamos a avanzar un poco porque Camus le va a dar una vuelta de tuerca. Camus, que era muy facha, me acordé ahora también. Hay una foto de él que está de perfil, parece un dandy de Hollywood, ¿eh? Tiene algo de esa estética. Sí. Pero no avancemos todavía a Camus. Hagamos una paradita en Nietzsche. Bien. Nietzsche no es existencialista. Si vos googleás existencialismo y ves precursores y cosas, no va a aparecer Nietzsche. Pero Nietzsche tiene una de las ideas vinculadas a su famoso dictum Dios ha muerto, que justamente dice, cuando muere Dios, ¿no? Como no Dios, el Dios real, o sea, el real no, pero digo, el Dios como ente que nos gobierne a nosotros. Sí, como el creador. Que está ahí en el cielo, el creador, no como eso, sino justamente como la tabla de valores y de sentidos con el cual nosotros atribuimos significado al mundo y a nuestras propias vidas. Es decir, toda esa estructura metafísica. Dios ha muerto, dijo Nietzsche. Dios ha muerto y con eso muere de alguna manera también la figura del hombre para Nietzsche. Por eso Nietzsche va a hablar de que necesitamos el superhombre. ¿Por qué? Porque
¿por qué muere la figura del hombre si muere Dios, es decir, toda estructura? Porque en verdad no es que está la estructura que crea al hombre. El hombre crea a la estructura para asignarse a sí mismo un valor dentro de esa estructura. Y así poder, mediatizado por esa estructura, darse valor a sí mismo. Bien. Sí. Enrevesado, Nietzsche es un tipo que llegó a niveles muy complejos de... Complejo y al mismo tiempo muy concreto, Sí. ¿verdad? Porque es uno el que crea esa estructura, uno el que crea de alguna manera que las estrellas nos afectan, que todo esto, Sí. para poder darle un sentido a sus propias acciones. Claro. Y esquivar, siempre de acuerdo a Nietzsche, la angustia de que en verdad es uno el que le atribuye significado Exacto. a esas cosas. Digo, soy yo, Entiendo. ¿me entendés? Yo digo que soy así, pero me Elijo explicarlo con la posición de los astros el día de mi nacimiento. Exactamente. Mm. Para esquivar la angustia de decir, bueno, este sentido se lo doy yo. Esto es de acuerdo a Nietzsche, después podemos Sí. decir, pero esto es lo que diría Nietzsche. ¿No? Entonces, esto es fundamental, porque el existencialismo va a recuperar mucho de todas estas cosas. Libertad, elección, muerte de Dios. Ujú. Y así llegamos al que inicia un poco, verdaderamente fuerte, lo que es el existencialismo en el siglo XX, que es Heidegger. Heidegger es un filósofo alemán, Ujú. Martin Heidegger. Escribió un libro importantísimo, un tratado de filosofía impresionante que se llama El ser y el tiempo, Ujú. en el que justamente va a tomar, él es un gran lector de Kierkegaard, gran lector de Nietzsche, de los antiguos también, de la antigüedad clásica y romana, Ujú. y él va justamente a tomar esta idea de que somos seres para la muerte. Es decir, somos el Dasein, lo que él llama Dasein, que no se puede traducir acá, viene a ser como un ser ahí. Nosotros somos seres acá, no somos nada más. Nacemos a un mundo que ya está hecho, que ya está armado. Es decir, no existe, fíjate vos, volvemos a la idea de no explicar mediante un sistema abstracto, sino concreto. No Claro. somos seres. O no sos un ser. Ujú. O sos un ser acá. Claro. No existe el ser que no esté en ningún lado. Exacto. No existe. ¿Cómo? ¿Dónde? Esto es algo que decía Macedonio Fernández. Sí. em, Maestro de Borges. maestro de Borges. Él decía, no existe, o sea, no se ha visto un ser que no esté ni en ningún lugar ni en Claro. ningún tiempo. Claro. Entonces no existe ese ser. Lo que sí existe es un ser en un lugar y en un tiempo específico. Exacto. Entonces, esto es una manera sencilla de decir esto de somos seres ahí, somos seres acá. ¿Y qué es lo primero que podemos decir de este ser acá, de este ser ahí? Que se va a morir. Ujú. En Eso es es- lo que sabemos con seguridad. En el sentido de la única verdad es la realidad. Bueno, la única verdad, lo único que tenemos como posta absoluta nosotros es que nos vamos a morir. Bien. Todo el resto puede ser, puede no ser. Ahora, lo que tenemos certeza absoluta es que nos vamos a morir. Entonces somos, desde que nacemos, seres para la muerte. Va a decir Heidegger, fíjate qué pum para arriba Sí, en esta no, tarde tipo muy lluviosa. me imagino que lloraría 25 horas por día, Heidegger, y todos sus compañeros existencialistas se juntaban a tomar mate y decían, che, la posta es que no sabemos más nada, lo único que sabemos es que nos vamos a morir. No, seas boludo, usted juega Boca y quiere ir a ver el partido con tranquilo, no me digas esto. Bueno, justamente vos decís, juega Boca. Heidegger, que era, digo, un gran crítico de cómo estamos hablando de los años 30, 40, era un gran crítico de cómo se estaban desarrollando en ese momento los medios de comunicación de masas y Ajá. todo eso, ¿verdad? Entonces, él va a ser muy crítico con todos esos aspectos del ser ahí que tienen que ver con la búsqueda de esquivarle el bulto Ujú. al hecho de que nos vamos a morir. Sí, pensar en otra cosa. Exactamente, por eso él va a hablar de existencia auténtica y existencia inauténtica. Esto no significa que una cosa sea mejor que la otra, o que uno se va a salvar y el otro no, sino justamente el existente auténtico es el que vive todos los días sabiendo que se va a morir. Y el existente inauténtico es el que trata de no pensar en que se va a morir. Y que en el sentido que le da Heidegger, que va a ver el partido, Claro. que se entretiene todo el tiempo, Ujú. que quiere estar todo el tiempo entretenido, todo el tiempo pensando en otra cosa, en pensamientos ligeros, ¿no? Y así se le pasa la vida, Ujú. sin haber reflexionado nunca en el hecho de que se va a morir. Y esto es muy interesante porque Heidegger recupera el viejo dictum platónico,
o sea, allá en los orígenes de la filosofía, que es, Platón concebía la filosofía como una meditación sobre la muerte. Ujú. Para él, filosofar era aprender a morir. Ok. Aprender a morir, porque justamente lo que tiene que hacer el filósofo es intentar encontrar una enunciación auténtica, una existencia auténtica. En las viejas filosofías helenísticas, digo, en lo que era la antigüedad grecorromana, por englobar algo así fuerte, primero en Grecia, después en lo que va a ser Roma, no se separaba del todo el pensamiento filosófico de un ejercicio para la vida, de una práctica para la vida. Esto es algo que va a intentar recuperar el existencialismo. Hacer filosofía no es pensar. No es pensar una serie de cosas, sino también buscar que eso se concrete en una forma de vida. Claro, vivir. Vivir. Esto es algo que lo va a llevar más que nada adelante los franceses. Y podemos poner dos, que uno es Sartre y otro es Albert Camus, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo caracterizar a estos filósofos, digo, ¿no? Existencialistas que van a recuperar todas estas preguntas que hicieron Kierkegaard, Platón, Heidegger, ¿no? Esta idea de recuperar al individuo, la elección, la libertad, ¿verdad? Bueno, justamente que van a intentar acomodar esto que vos decías, bueno, si no hay Dios, si no hay estructura, ¿qué hacemos? Significa, como decía Dostoyevsky, el escritor ruso, que es una de las grandes influencias de Camus, en su famosa novela Los hermanos Karamazov, que le decía al personaje Iván, decir, si Dios no existe, todo está permitido. Claro. ¿No? Como el famoso dictum del nihilismo, digo, ¿no? Definir esto, bueno, si Dios no existe, Dios no, de vuelta, no pensado como el creador, el Dios católico, digo, ¿no? Sino como esta estructura de valores. Que indican lo prohibido y lo permitido. Lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal. Entonces todo está permitido. Claro. Bueno, fiesta. Por un lado fiesta, pero eso van a decir lo que estén a favor. Claro. Ahora, los que están en contra van a decir, bueno, el caos, claro, el desorden, la anarquía. La anarquía. Claro. Entonces, lo que van a intentar estos filósofos, Sartre distinguía dos corrientes del existencialismo. Una era el existencialismo cristiano, que ahí él incluía a Kierkegaard, a Karl Jaspers, por decirte, y el existencialismo ateo. Eso te iba a preguntar, da como para que sean ateos todas estas corrientes de pensamiento, ¿no? Exactamente. O agnósticos. Exactamente. Sartre, Camus, Heidegger se van a concebir a sí mismos como existencialistas ateos. Ateos. Entonces, y esto les va a llevar, justamente porque lo que quieren ellos, lo que buscan, es también una forma de vida, a cómo conciliar esto. Bueno, claro, no hay vida, no hay sentido, todo da lo mismo. Bueno, ¿por qué hacer el bien? ¿Por qué oponerse a la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué oponerse a la Guerra de Argelia? ¿Por qué hacer una revolución? ¿Por qué hacer algo bien si todo da lo mismo? Entonces, y acá llegamos a la gran frase, una de las grandísimos frases que sintetizan el pensamiento existencialista. Es algo que dice Sartre en una conferencia hermosa que se llama El existencialismo es un humanismo, que podemos decir que aplica a todos los pensadores existencialistas, aunque cada uno le daría un sentido distinto. Okay. Que es la famosa frase que dice, la existencia precede a la esencia. Es algo que va a dar vuelta todo. Desde Platón, la filosofía es la búsqueda de esencias, ¿no? Primero está la esencia, después está lo que existe. Es decir, primero está la idea de justicia y después está lo que es justo y lo que es injusto en relación a esa idea de justicia. Exacto. ¿No? La famosa teoría de las ideas de Platón, ¿no? Las ideas son perfectas, eternas, no cambian, y está el mundo real nuestro que participa malamente de ese mundo de las ideas. Es decir, lo que hacemos nosotros participa más o menos de la idea de justicia o de la idea de belleza, pero nunca va a ser. Lo único que es verdaderamente justo es la idea de justicia. Entonces, Sartre está dando vuelta a esto, No existe la idea y después la cosa. Primero está la cosa, somos seres ahí. Primero existimos y en nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestros actos, nuestros hechos van haciendo eso que somos.
Bien. No es que vos sos un ser humano, un hombre, una persona y por lo tanto tenés que hacer todo esto. No, vos no sos nada, sos libertad. Entonces vos te vas haciendo, te vas dando a vos mismo el sentido de lo que vas siendo. Perfecto. Cambia todo y arma quilombo. Imagino que se arma polémica. Salió en la tapa de los diarios eso. Exactamente. No, pero sí Sartre fue en su momento bastante famoso para lo que puede llegar a ser un filósofo. Ujú. ¿Por qué? Porque esto sí lo compartían con Camus y acá nos vamos ya metiendo en el terreno. Bien. Yo digo que Sartre y Camus son filósofos, Ujú. pero al mismo tiempo escribieron novelas, escribieron cuentos, artículos periodísticos, obras de teatro, dirigieron obras de teatro. Es decir, ellos tenían un poco la idea de que había que ocupar varios casilleros. Ujú. Varios casilleros de las cosas, ¿viste? Entonces, que la praxis filosófica no era solo escribir libros, sino también participar activamente en lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Ujú. Entonces, la vida de Sartre es más compleja, pero Camus fue, sí, un férreo opositor al nazismo, Ujú. un crítico feroz de lo que fue el estalinismo Ujú. en Rusia, que eso sí le cargó varios enemigos, porque criticar a la derecha es fácil. Ahora, cuando había que criticar a la izquierda, y que muchos se callaban la boca, porque Ujú. bueno, eran así, pasan cosas malas, pero bueno, es lo que hay, porque del otro lado está el enemigo, la derecha de siempre, el capitalismo, etcétera, nadie criticaba. Camus fue tremendo crítico de la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, acá empezamos a intentar entender, bueno, Dios no existe, pero tenemos que buscarle la manera de que tenga sentido hacer algo bien, pero no porque esté bien, sino buscar en la solidaridad, en la amistad, en una serie de cuestiones, que es lo que le va a preocupar a Camus, ¿por qué intentar que este mundo sea un lugar un poquito mejor? Entonces, ¿quién es Camus? Y con esto ya vamos cerrando porque te quiero leer esto que valga como una introducción. Bien. Camus, vos sabés que nace, todos estos filósofos que dijimos, Heidegger, incluso Kierkegaard, incluso Sartre, podemos decir que eran gente que nació perteneciente a una clase media acomodada o clase alta. Estaban tranquilos. Pudieron estudiar, Claro. pudieron cursar sus estudios, etc. El caso de Nietzsche es paradójico. Nietzsche también perteneció, pero cuando él reniega de la profesión familiar, se queda medio En la lona. medio en la lona. Ok. Nietzsche vivió dentro de todo pobre. Ajá. Esto es algo que va a compartir con Camus. Ah, mira. Camus no vivió pobre toda su vida, pero Camus nace en un barrio popular en Argelia, o sea, en África, en lo que era una colonia francesa en ese momento, en un barrio pobre, muy pobre. Su padre falleció en la Primera Guerra Mundial. Él cuenta esa historia en una novela que no terminó, que se llama El primer hombre, Ujú. que justamente cuenta esta idea, la muerte del padre, que es algo que va a aparecer en toda su obra, tanto en El extranjero, por ejemplo, que es una novela que arranca con la muerte de la madre del protagonista. Ok. La muerte es un concepto que sobrevuela toda la obra de Camus. La muerte, fundamentalmente el suicidio, como forma de morir, y por otro lado el asesinato político. Ujú. ¿Está justificado el asesinato si es por una buena causa? Es una pregunta central de Camus, que lo está preguntando en los años 50. Se está haciendo contemporáneo también de muchas cosas. Entonces, esta idea le sirve a él, ¿no? La idea de su propia vida, ¿no? Él que nace sin padre, Ujú. no tiene pasado, no tiene algo que lo determine. Todos de alguna manera, en verdad, nacemos sin padres. Porque el sentido de nuestra vida lo tenemos que dar nosotros. Claro. No importa lo que tu padre quiera, tu mamá quiera, si vos aceptás eso, lo que estás haciendo es justamente elegir aceptar eso. Exacto. No decir, no, yo no pude estudiar otra cosa porque mi viejo... Bueno, está muy bien, entiendo todo a nivel humano, Ujú. porque esto es algo que va a decir también Camus. Las ideas y las cosas sirven para explicar fenómenos del mundo. En la vida cotidiana, mejor optar por la compasión Ah, mira. y la misericordia. Entonces yo lo entiendo, digo que vos puede que por las presiones, todo, qué sé yo, estudiaste medicina, abogacía, Ujú. lo que querían tus viejos, pero no fuiste obligado. Siempre podías elegir. Bien. O eso hubieras podido elegir, bueno, listo, chau, no me mantengas, no me pases plata, no digas nada, yo me voy a estudiar lo que yo quiera. O no voy a estudiar. Era la opción. Era la opción más difícil, entiendo que no la hayas tomado, pero era siempre una opción
era una opción. Podías elegir morir, si querés. No, me suicido. Punto. Digo, Bien. era una opción posible. Claro. Entonces, uno siempre elige. Entonces, uno en verdad viene siempre al mundo sin padres. Esto es una de las grandes ideas de Camus. Bueno, él lo vivió en carne propia. Claro. ¿Verdad? Vivió toda la vida. Él, su abuela, sus tías, de la pensión mínima que le llegaba por la muerte del padre en la Guerra Mundial. Bueno, por mucho talento que tenía él, logró acceder a becas. Estudió toda su vida becado, hasta que finalmente pudo acceder a un par de puestitos de laburo, etcétera, que le permitieron más o menos acomodarse. Pero no siempre viviendo esta existencia de extranjero. Él primero era argelino, pero hablaba en francés. Claro. Con rasgos europeos más que argelinos. Con rasgos europeos. Después él en Francia es argelino. O sea, no es en Argelia es medio francés y en Francia es medio argelino. Sí. En las instituciones educativas siempre es el becado, siempre es el Claro. distinto, el que puede menos, el que entonces, es muy interesante este recorrido que lo lleva de nacer en un barrio humilde de Argelia a recibir el Premio Nobel de Literatura. Digo, el reconocimiento absoluto y más grande que Claro. puede llegar a recibir un escritor, independientemente de lo que opinemos sobre el Premio Nobel. Sí. Entonces, este es Camus, un tipo que se va a preguntar por el sentido de la vida, por el sentido del suicidio, por el absurdo de la existencia y fundamentalmente por la muerte. La muerte va a estar rodeando toda la obra de Camus. Entonces, la idea es ir trabajando un poco Me encantó. toda su obra para pensar también que Camus, si bien es una persona que interroga a la muerte, interroga al suicidio, toma partido siempre por las víctimas de los procesos históricos y políticos, es también una persona que nunca cesó de narrar la belleza del mundo. Digo, esta cuestión que tiene con Argelia todo el tiempo en su obra, sí, yo era muy pobre, pero lo que tenía era luz, lo que tenía era... Argelia es un gran desierto que desemboca en el mar. Digo, lo que tenía era un desierto, lo que tenía era un mar. Digo, en Camus vamos a encontrar todo el tiempo varias líneas. Primero, una es justamente una relación muy sensual con la naturaleza. Que el cuerpo, más que nada, tiene con la naturaleza y fundamentalmente el cuerpo en soledad, ¿no? Cuando uno está en el mar, cuando uno está en la montaña, solo, alejado, ¿no? Del ajetreo de la sociedad, etcétera. El cuerpo en su vínculo sensual en sentido amplio, ¿verdad? Sí. Con la naturaleza, con los elementos de la naturaleza, con los paisajes, algo que le va a interesar mucho Mirá a Camus, vos. en sentido filosófico y en su propia forma de escritura. En varios de los pasajes de sus novelas, etcétera, hay pasajes que los personajes nadan, que los personajes entran en contacto como una forma de habitar completamente la presencia. ¿Viste? Y de obtener cierto placer también, ¿no? Exactamente, porque eso es otro de las líneas que vamos a encontrar, es una suerte de emergencia en torno al amor y la sexualidad, algo que vos decías, era fachero Camus. Sí. Bueno, era famoso por ser un gran seductor también, por tener muchas amantes y muchas parejas. Y sí, seguramente tenía mucha parla también. Tal cual, exactamente. ¿No? Sí. Y esto lo lleva a otra línea, estos dos puntos, a justamente una conciencia muy lúcida sobre lo que podríamos llamar la corrupción del cuerpo. Es decir, hay una frase de él que es fantástica, que es: la carne se pudre, el cuerpo se pudre. Esto es algo que sabemos, como decía Heidegger, que sabemos que nos vamos a morir. Morimos. Y que sabemos también que vamos a envejecer. Claro. Lo sabemos completamente. Y lo sabía mucho más él, que tenía una enfermedad que era la tuberculosis, que la tuvo de muy joven, que es una enfermedad que hoy es muy grave todavía, pero bueno, en su momento era gravísima, y lo acompañó toda su vida, al igual que Nietzsche. Nietzsche era otro enfermo, no me sale crónico, ahí está, tenía una enfermedad incurable. Claro. Entonces Nietzsche sabía muy bien qué son los padecimientos del cuerpo. Por eso la insistencia en el cuerpo también. Y justamente la otra línea que vamos a ir desarrollando es que el compromiso político genuino es siempre un riesgo. Es siempre un riesgo porque implica de alguna manera arriesgar el pellejo de este individuo singular, humilde, chiquito. Digo, uno se entrega a la causa, ¿no?, de toda la historia, pero el que muere es uno. No muere la historia. Claro. ¿No? ¿Verdad? Interesante.
Entonces, estas son las 4 líneas que vamos a ir desarrollando, si a vos te parece, en nuestros ciclos, y lo vamos a ir vinculando a cada línea, a cada elemento con algún director de cine que ya te puedo ir adelantando. Vamos a hablar de un director japonés que se llama Takeshi Kitano. Ajá. Vamos a hablar de otro director japonés que se llama Akira Kurosawa. Vamos a hablar de un director finlandés que se llama Aki Kaurismäki. Para pensar sobre todo cuestiones que tienen que ver con el absurdo. Vamos a hablar de Emir Kusturica, es más conocido Kusturica porque le dedicó un documental al Diego, claro, ¿no? Etcétera. Tremendo documental. Vamos a hablar de otro director que se llama Kieślowski, que es famoso por su decálogo y por dedicar 3 películas a la bandera francesa. Una se llama rojo, otra se llama azul, otra se llama blanco. Mirá. Totalmente críticas de justamente las 3 ideas, ¿no? Igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? Muy interesante, que son todas cosas que vamos a encontrar en Camus. Bien. De aquí a varios meses, amigos, tenemos con Augusto Ricardo la posibilidad de indagar en todas estas historias. Me encanta esta posibilidad porque hay muchas preguntas de Camus que me resultaron así como interesantes y muy provocador también. Eso es lo que me gusta, que me incomode. Así que, si te parece, Richard, cerramos la columna de este jueves. ¿Tenés ganas de hacer esa lecturita? Sí, yo voy a leer a ver cómo sale. Dale. Lo probamos. Mira, voy a leer un cuentito. Es una mezcla de cuentito-ensayo. Está en un libro que se llama El revés y el derecho, de Albert Camus, que es un libro que él escribió en su juventud. Es uno de sus primeras publicaciones. Él después va a renegar de esto mucho tiempo y después las va a volver a publicar sin corregir, con un prefacio muy interesante, porque dice... Va a decir, después de muchos años renegando de eso, me di cuenta que a pesar de algunos errores de estilo y de cosas, ya estaba todo ahí. Mirá vos. El corazón, claro. todo lo que yo iba a tratar y desarrollar y que a mí me importa, ya estaba presente ahí. Entonces, les voy a leer una suerte de cuentito ensayo que va a contar 3 historias sobre la vejez. Adelante. Y se llama La ironía. Y fíjate qué título interesante. La ironía. Vamos a ver cómo sale. Hace 2 años conocí a una anciana. Sufría de una enfermedad de la que había creído que iba a morir. Le había quedado paralizado todo el lado derecho. No tenía más que una mitad de sí misma en este mundo, y ya la otra le era extraña. Viejecita, bulliciosa y parlanchina, había quedado reducida al silencio y a la inmovilidad. Sola durante largas jornadas, sin letras, poco sensible, toda su vida se refería a Dios. Creía en Él, y lo probaba el hecho de que tuviera un rosario, un Cristo de plomo y hecho de estuco un San José con el niño. Dudaba de que su enfermedad fuera incurable, pero lo afirmaba para que la gente se interesara por ella, y en todo lo demás se remitía a Dios, al que amaba tan mal. Aquel día alguien se interesaba por ella. Era un joven. Creía que había allí una verdad, y sabía por lo demás que aquella mujer iba a morirse, sin inquietarse por resolver esta contradicción. Se había tomado un verdadero interés en el aburrimiento de la anciana, y ella lo había sentido agudamente. Ese interés era una buena suerte inesperada para la enferma. Le hablaba de sus penas con animación. Se le estaba acabando la cuerda y claro está, había que dejar el lugar a los jóvenes. Si se aburría, con toda seguridad, nadie le hablaba. Ella estaba en su rincón como un perro. Mejor era terminar de una vez, porque prefería morir que ser la carga de alguien. Se le había hecho la voz querellante. Era la voz del mercado, del regateo. Sin embargo, ese joven comprendía, aunque él creía que era mejor, ser la carga de otros que morir. Pero eso únicamente probaba una cosa, que sin duda él nunca había sido la carga de nadie. Y precisamente el joven decía a la anciana, porque había visto el rosario, «Le queda a Dios». Era cierto, pero aún a este respecto la fastidiaban. Si se quedaba un largo rato en oración, si se le perdía la mirada en algún motivo de la alfombra, la hija decía, «Y todavía reza». «¿Y a ti qué te hace?», decía la enferma. «No me hace nada, pero termina por ponerme nerviosa». Y la vieja se callaba, lanzando a la hija una larga mirada cargada de reproches. El joven escuchaba todo aquello con una inmensa pena desconocida que le incomodaba en el pecho. Y la vieja continuaba diciendo, «Ya verá ella cuando sea vieja. También ella va a tener necesidad de esto». Uno tenía la impresión de que aquella anciana estaba liberada de todo, salvo de Dios. Entregada por entero a ese mal último, virtuosa por necesidad,
persuadida demasiado fácilmente de que lo que le quedaba era el único bien digno de amor, hundida por fin y sin remisión en la miseria del hombre en Dios. Pero que renazca la esperanza de la vida y Dios ya no tiene fuerza alguna contra los intereses del hombre. Se había sentado a la mesa. El joven estaba invitado a cenar. La vieja no comía, por la noche los alimentos son pesados. Había permanecido en su rincón detrás del que la había escuchado, y al sentirse así observado, el joven comía a disgusto. Sin embargo, la comida avanzaba. Para prolongar la reunión decidieron ir al cinematógrafo. Precisamente daban una película alegre. El joven había aceptado atolondradamente, sin pensar en el ser que continuaba existiendo a sus espaldas. Los comensales se habían levantado para ir a lavarse las manos antes de salir. Evidentemente, no era el caso de que la vieja también fuera. Aun cuando no hubiera sido incapaz, la ignorancia le había impedido comprender la película. Decía que no le gustaba el cine, pero en verdad no lo comprendía. Por lo demás, se sentaba en su rincón y tenía un vivo interés vacío por las cuentas de su rosario. En él ponía toda su confianza. Los 3 objetos que conservaba eran para ella el punto material en que comenzaba lo divino. Partiendo del rosario, del Cristo, del San José, se abría detrás de ellos una gran negrura profunda, en que la vieja ponía por entero su esperanza. Todos estaban ya listos. Se acercaba a la anciana para besarla y desearle que pasara una buena noche. Ella ya había comprendido y apretaba con fuerza el rosario, pero bien pudiera ser que ese ademán fuera tanto de desesperación como de fervor. La habían besado. Solo quedaba el joven, que había estrechado con afecto la mano de la mujer y ya se volvía. Pero la vieja veía despedirse a aquel que se había interesado por ella. No quería quedarse sola. Sentía ya el horror de su soledad, del insomnio prolongado, del coloquio decepcionante con Dios. Tenía miedo. No se apoyaba sino en el hombre y, aferrándose al único ser que le había demostrado interés, no le abandonaba la mano. Se la apretaba, mientras le agradecía torpemente para justificar esa insistencia. El joven estaba molesto. Ya los otros se volvían para invitarlo a que se apresurara. El espectáculo comenzaba a las 9 y era mejor llegar un poco temprano para no tener que esperar en la taquilla. Él se sentía frente a la más horrenda desdicha que hubiera conocido, la de una vieja enferma, a la que abandona para ir al cine. Quería partir y librarse de aquello, no quería saber nada de eso y procuraba retirar la mano. Durante un segundo sintió un odio feroz por aquella anciana y se le ocurrió abofetearla con toda furia. Por fin se pudo alejar y salir, mientras la enferma, a medias incorporada en el sillón, miraba con horror cómo se desvanecía la única certeza en la que hubiera podido descansar. Ahora nada la protegía, y entregada por entero al pensamiento de su muerte, no sabía exactamente lo que la espantaba, pero sentía que no quería estar sola. Dios no le servía más que para alejarla de los hombres y dejarla sola. Ella no quería apartarse de los hombres, y por eso se puso a llorar. Los otros ya estaban en la calle. Un remordimiento tenaz roía al joven. Lamentó la mirada hacia la ventana con luz, gigantesco ojo muerto en la casa silenciosa. El ojo se cerró. La hija de la anciana enferma dijo al joven: siempre apaga la luz cuando está sola. Le gusta quedarse a oscuras. Radio Única 2019, La Plata, 87.9 MHz, la primera del dial. Donde el rock nacional, donde el rock nacional, sensacional, 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 sensacional.